El presente video corresponde al primer video de la guía número 2 del curso de física del grado décimo de la institución educativa Piloto Simón Bolívar. Empezamos con una frase relacionada con el filósofo griego Platón, que dice que la dirección en la que la educación de un hombre comienza determinará su vida futura. El tiempo sugerido para la guía es de 2 semanas. Yo digo que mínimo, puede ser un poquito más, un poquito menos. Los valores que van a aprenderse acá están relacionados con el aprendizaje. El objetivo de la guía es definir algunas expresiones o conceptos relacionados con el movimiento, en particular de una parte de la física que se llama cinemática. La cinemática es una parte de la física que se encarga de estudiar el movimiento sin considerar las interacciones o fuerzas que actúan en él. Las primeras partes de esta cinemática y en particular de la mecánica se remontan para la antigua Sumaria y el antiguo Egipto. Para esos años, pues los científicos de esa época trataban de estudiar los movimientos de los cuerpos celestes. Bueno, acá tenemos en una primera parte de la historia de la cinemática, hablan de Ptolomeo, hablan también de Copérnico, por acá hablan de Galileo Galilei, etcétera, etcétera. Hablan de la teoría heliocéntrica y la teoría geocéntrica. Nicolás Copérnico fue quien defendió la teoría heliocéntrica y recuerden que la heliocéntrica significa que la Tierra y los demás planetas giran en torno al Sol en órbitas que son elípticas. Dentro de la cinemática, si queremos definir cómo cambia la posición de un objeto y posteriormente eso asociarlo al movimiento, entonces debemos definir primero qué es posición. La posición está relacionada con marcos de referencia, como aparece en las dos gráficas y también en el párrafo sobre el concepto de posición. La posición, repito, tiene que ver con marcos de referencia, observadores o sistemas de referencia. Entonces tenemos dos ejemplos, uno en el cual estamos en tierra y vemos cómo se desplaza una persona de izquierda a derecha, en este caso un profesor, una profesora, y otro marco de referencia en movimiento que es cuando estamos dentro de un avión y vemos que una persona se desplaza entre una parte delantera del avión y una parte trasera. Entonces la persona que está de pie se desplazó desde la primera silla hacia atrás. Y en ese caso, repito, el observador está en movimiento o el sistema de referencia está en movimiento o la posición se define a través de un sistema en movimiento porque estamos pensando que la persona que está moviéndose está vista desde un punto de vista de otra persona que también está en el avión. Para el caso del sistema en tierra, significa es que hay una persona viendo cómo se desplaza la profesora. Hay unas posiciones de la profesora, una posición final y una posición inicial. Lo mismo para la persona que se desplaza en el avión, hay una posición inicial y una posición final. Las flechas indican cómo se está moviendo. Entonces viene el pasajero del avión desde la parte delantera hasta la parte de atrás y el caso de la profesora se desplaza de izquierda a derecha. Entonces tenemos una posición final y una posición inicial. Para el caso de la profesora, la posición final es 3.5 metros. Para el caso de la profesora, la posición inicial, supongamos que es 1.5 metros. Se mueve en dirección como está la flecha. Para el caso de la persona dentro del avión, entonces tenemos una posición inicial en la parte delantera del avión de 6 metros y al final está en una ubicación de 2 metros. ¿Qué es lo que definimos en física como desplazamiento y que estará asociado con el movimiento? Y es que el desplazamiento simplemente son cambios de posición. Entonces lo voy a señalar en la expresión, cambios de posición. Entonces tengo el delta de x. Esa letra griega que aparece como un triángulo se llama delta e indica cambios en la letra que aparezca después. Entonces, por ejemplo, si uno tiene delta de t, pues va a ser T2 menos T1 o va a ser TF menos TI. Y ahí estaríamos hablando, por ejemplo, de temperatura. Delta de T es cambio de temperatura.
temperatura 2 menos temperatura 1 o temperatura final menos la temperatura inicial. El desplazamiento es un vector. Recuerden que la flecha en la parte superior, esto lo vimos en el grado octavo, la flecha en la parte superior indica vector. Entonces acá tendríamos posición final que está representada por la letra X, X sub F posición final, menos la posición inicial. Eso se llama desplazamiento y está representado por una letra delta de X. Delta, la letra que parece un triangulito, esa letra griega se llama delta y siempre indica cambio. En la figura que teníamos antes, en las dos figuras, la del profesor y el avión, me permiten hablar de dos ejemplos, un ejemplo en la figura 1 y un ejemplo de la figura 2. Entonces tenemos la posición final de la profesora es 3.5 metros y le resto la posición inicial, entonces daría 2 metros. Este sería el desplazamiento de la profesora, 2.5. 2.5 sería el desplazamiento porque restamos la posición final de la inicial. Para el caso del ejemplo 2 en el avión, entonces queda una posición desplazamiento negativo porque tenemos que la posición final es 2 metros y la inicial es 6. Entonces 2 menos 6 me da menos 4 metros. El hecho que tengamos menos 4 metros significa que el objeto se ha desplazado, en este caso el pasajero, desde derecha a izquierda, ¿no? Se ha ido hacia atrás, entonces por eso el desplazamiento es negativo. Cuando hablamos de cinemática también tenemos que definir el tiempo y el tiempo en particular pues también como el desplazamiento se define como un delta de t, como aparece por acá en esta expresión que estoy subrayando. Entonces tenemos un tiempo final menos un tiempo inicial. Así se define lo que vamos a llamar en física el tiempo. Entonces realmente el tiempo se va a estar dado por una diferencia de tiempos. Acá le dan un ejemplo en el cual dice que una persona empezó a dar una conferencia a las 11 de la mañana y pasó a terminar a las 11:50. Entonces, ¿cuál es el tiempo? Pues uno tiene que restar a las 11:50, le resta las 11 a.m. y entonces obtiene 50 minutos, por supuesto. En general, el valor de delta de F, o sea, el delta de T, perdón, el delta de T que es TF menos TI, en general solamente es TF. ¿Por qué solamente es TF? Porque normalmente tomamos que el tiempo inicial es cero. Entonces, normalmente vamos a tener, repito, que el tiempo inicial es cero. Entonces, el delta de T simplemente será T sub F, o sea, el tiempo estará representado por el tiempo final. Después definimos lo que se llama velocidad. Para la velocidad tenemos dos definiciones, una velocidad que es la velocidad promedio, que el promedio indica es, supongamos que un objeto se mueve y tiene varias velocidades, entonces primero se mueve rápidamente, por decir algo, a una velocidad de 200 kilómetros por hora, un carro, un vehículo, un automóvil se mueve a 200 kilómetros por hora, después baja un poco la velocidad y llega a 100 kilómetros por hora y finalmente en una parte donde no se pueda mover rápido, supongamos que pasa a 30 kilómetros por hora. Entonces él ha variado su velocidad en el movimiento de 200 a 100 a 30, o puede ser que la haya aumentado desde 30, después a 100, después a 200. Entonces lo que se define como velocidad promedio precisamente está relacionado con encontrar un valor promedio de todas las velocidades que tienen el movimiento. ¿Cómo se puede definir esa velocidad promedio? Entonces se define como una variación en la posición delta de x sobre una variación en el tiempo. Entonces si tomo variación en la posición y lo divido en variación de tiempo, obtengo la velocidad media. Para el caso del ejemplo anterior, entonces se dice que, por ejemplo, tenemos el pasajero que se devuelve, ya sabemos que el delta de x para ese pasajero es menos 4 metros y se le asocia, digamos, un tiempo de 5 segundos. Se le puede asociar cualquier otro tiempo, ¿no? Se le puede asociar un tiempo de 2 segundos, de 20, de 30 o se demoró 3 horas en irse a la parte de atrás del avión. Eso depende del problema como se esté planteando. En este caso, la velocidad media entonces va a ser el delta de x sobre el delta de t,
donde el delta de x pues es menos 4 porque dijimos que al pasarse para atrás entonces son menos 4 metros. Pasó, recuerden, de 2 a 6, entonces quedó menos 4. Para el caso del delta de t, acá dicen que son 5 segundos, pero pueden ser, repito, más o pueden ser menos. Entonces, de acuerdo con eso, uno encuentra, para este ejercicio, pues encuentra menos 0.8 metros por segundo. El ejemplo número 4 se refiere a un animal conocido como una ave, en particular una ave que se conoce como un albatro. El albatro es un ave que vuela en los diferentes océanos y normalmente alcanza grandes velocidades. Aquí habla de cómo determinar la velocidad promedio de ese albatro si se midió en dos horas diferentes, a las 3 de la tarde y a las 3 y 15 pm. En un caso tenía 60 millas y en otro caso estaba a 80 millas. A las 3 pm estaba a 60 millas y después más tarde a 80 millas estaba cuando eran las 3 y 15. Bueno, entonces acá pues lo mismo, se hace una variación de distancia sobre una variación de tiempo. Entonces, ¿por qué se quedó 0.25 horas? Porque eso es exactamente igual a 15 minutos. Entonces se hace la división y se encuentra 80 millas por hora. El mph representa millas por hora. Después de definir la velocidad promedio, pasamos a definir la velocidad instantánea. Antes de eso, pues en el ejercicio final del text que van a resolver, entonces vamos a tener 25 metros por segundo, repito, en el ejercicio final del primer test, solicitan cambiar 25 metros por segundo a kilómetros por hora. Acá estamos hablando de una velocidad, una rapidez, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos realizar ese proceso? Entonces, recordémoslo por acá y es que si tengo metros por segundo para poderlo pasar a su equivalencia en kilómetros por hora, entonces debo hacer una conversión. Entonces digo que cada kilómetro tiene 1000 metros, ¿cierto? Y a su vez, por cada, cada hora que debe ir en el denominador, cada hora tiene 3600 segundos. Entonces realiza uno la multiplicación y entonces obtiene 90 kilómetros por hora. ¿Cómo realiza ese procedimiento? Este es el último punto del primer text. Pasamos de 25 metros por segundo a 90 kilómetros por hora. ¿Cómo se realiza el procedimiento? Se multiplica 25 por 3600 y se divide entre 1000. Cuando se hace ese procedimiento, entonces se obtiene 90. Entonces se simplifican metros con metros y segundos con segundos y entonces queda kilómetros sobre horas. 25 metros por segundo igual a 90 kilómetros por hora. Ahí terminamos este video y vamos a realizar otro en el cual hablamos de la aceleración y la aceleración promedio, la velocidad instantánea, la aceleración instantánea. Y también hablaremos en el próximo video de los ejercicios que vienen planteados en la actividad. Para esta guía entonces vamos a tener dos videos.